Se oye bien, ¿no? Se oye, perfecto. Prefiero mostrarles los textos, enseñar los textos mostrándolos. Por tanto, voy a permanecer de pie durante toda la intervención. El esquema de lo que quiero hablar vendría a ser este. En primer lugar, voy a tratar un poquito, esto parece demasiado pretencioso, así que voy a tratar de sintetizar y ser en todo momento lo más claro posible, cosa que no va a ser fácil siempre, porque entramos en un territorio un poco técnico. Bueno, pues voy a tratar por todos los medios de ser claro. En primer lugar, sería una ojeada al texto, subrayo lo de texto, y no glosa, a que me refería esta mañana con la célebre glosa 89, que todos más o menos conocemos y que tiene una importancia capital para lo que vamos a tratar. En segundo lugar, me referiré a la producción glosística emilianense, llamada así silense, y albeldense, de modo que para los riojanos que aquí están y que proceden de Albelda, que alguno hay, que sepan que también hay glosas albeldenses. Por tanto, esto se llamaría con más precisión glosística riojana, y entre esa glosística riojana hay que incluir el famoso códice albeldense, sin el cual no se conoce la historia de España, donde figuran hasta 140 glosas. Por tanto, también voy a tratar un poquito de las glosas albeldenses. En tercer lugar, lo que me parece más novedoso y es el descubrimiento de tres fundamentales glosarios o diccionarios. Os hablaré de esto despacio porque es lo verdaderamente importante, a mi juicio, para el conocimiento del español primitivo. Glosarios son diccionarios de la época. En cuarto lugar, tengo que referirme a las colecciones diplomáticas en un becerro importante, que es el becerro galicano, llamado así por la letra francesa con que se escribe, a finales del siglo XII. Tengo que mencionarlo y me detendré muy poquito en él. Y penetraré en lo que es la nueva escripta de San Millán de la Cogolla, la nueva escripta, es decir, el nuevo modo de escribir a la española, lo que significa que estamos en el cenobio en cuyo escritorio se inventa el alfabeto español. Así que ahí está la originalidad de San Millán de la Cogolla en relación con la lengua española. Este sería, pues, el programa. Ambicioso, como veis, pero que, bueno, todo ello es importante. Voy a tratar, repito, sobre todo de ser muy clarito. Pero como estamos en el Día de La Rioja, bueno, el Día de La Rioja ya pasó, fue el día 9, pero es el Día de La Rioja aquí, ¿qué más da? Entonces sigue siendo el Día de La Rioja. Por tanto, no me parece nada mejor que leeros un descubrimiento de un apéndice, de un artículo, de uno de estos glosarios, el Códice 31, es excepcional por documentarse solo en este Códice número 31 de la Academia de la Historia, espléndido desde todas las perspectivas, pero sobre todo fundamental por su enriquecimiento de la lengua española, que es el Códice 31, en cuyo artículo, y comienzo por aquí, claro, os leo el latín, trataré de traducir también el latín y sobre todo me cebaré y comentaré lo interesante de lo español, de lo que haya de español, de lo que haya de romance. De español está mal dicho, lo que haya de ibero-romance para aquella época. Así que las etiquetas de español, castellano, riojano, asturleonés, navarro, portugués, están fuera de sitio. Pero bueno, hasta en la lingüística solemos utilizarlas y por tanto yo mismo incurro. Pero, bueno, en mis trabajos ya los califico de ibero-romance o de romance a secas. Hay un artículo que se llama Muscus, ¿lo veis? Muscus, y dice, lanugo ins partis similitudinem undet muscosi fontes. Se ve bien, ¿no? Undet et muscosi fontes. Esto está escrito en letra visigótica. Es un poco más difícil que la letra gótica, que es a partir de la cual todo el mundo estudia los textos españoles. Es decir, siglo XIII en adelante, porque es la letra ya, digamos, gótica, por tanto, de procedencia extranjera. Esta es nuestra letra, es la letra visigoda, la letra visigótica.
Esta es la nuestra y lamentablemente prácticamente desconocida hasta por los especialistas en España. De manera que, pues no es raro encontrarme en un congreso donde puede haber 7, 8, hasta 10 que pueden entender el texto porque está en letra visigótica. Esta es la gran dificultad. Y los grandes códices medievales están escritos en letra visigótica, desde el siglo VIII hasta el siglo XII. Así que este códice 31 está en visigótica, nuestra letra. Y dice en este artículo, Muscus lanugo in sparti similitudinem undet muscosi fontes, auca realia. Pues en honor del Día de La Rioja, es por lo que traigo en primer lugar este artículo, los códices europeos llegan hasta realia, auca realia. Antes traen el artículo, pero este apéndice no lo traen. Interesantísimo. Y este apéndice en el que me voy a centrar, porque el musgo todo el mundo sabe lo que es. Evidentemente estamos hablando del musgo con semejanza de Esparto y por tanto decimos que fuentes musgosas, fontes muscosi, ¿no? Bueno, pues y ahora viene el apéndice. Auca, oca, oca. Alguien hablaba conmigo antes de Burgos, los montes de Oca, Mojón, que es la frontera con La Rioja. Auca, realia, ya, con LL hoy pronunciado, es decir, con palatal central, realia. Un poquito más tarde sería realja, que ya se aproxima a vuestra pronunciación de la L, ¿no? Y finalmente esa J pasará a ser J, riaja, pero con cruce de río, a mi juicio, sin ningún género de duda, este sería el origen de la palabra Rioja. Con cruce de ribulus, río sería el origen de la palabra Rioja. No me voy a detener más, pero tenía que ofreceroslo porque es que es una novedad y me parece de mucho interés. Claro, oca, aqua, siempre se escribe aqua, pero auca, con esa metátesis, cambio del fonema, eso es propio del topónimo. Estamos hablando de Oca, que es una localidad famosa porque es un territorio acuoso, acuífero. Y Rialla, lo mismo. Río Tirón, Río Glera, en medio Rioja, lo que era Rioja. Hoy La Rioja, cuestión política. La presencia del artículo ha sido una innovación política. Eso no responde a la denominación del territorio que siempre fue Rioja, Castañares de Rioja, Villalba de Rioja, Quintanar de Rioja, Viloria de Rioja, no de la, eso es posterior. Por tanto, el territorio. Y el río se llamará así por el territorio. Antiguamente se llamaba la Glera, no el río Oja. ¿Correcto? Así que esta era una innovación. Repito, rivalia, que sería la etimología, un derivado de ribus, es la zona pues acuática, acuosa, una rivalia que tiene riachuelos, torrentes. Bien. Esto es una rivalia, donde estamos aquí, esto es una rivalia. Feraz, donde las haya, y bueno, admirable, ¿eh? Entonces, esto es rivalia. Y rivalia tiene la bilabial que desaparece, esa V va a desaparecer, desaparece por ser intervocálica, rialia. Y entonces eso origina rialia. Con ella pasa el tiempo, no mucho, riaja, y finalmente riaja. Pero con cruce de río, clarísimo, Rioja. Me parece, no es seguro, pero me parece que es una etimología que se puede plantear científicamente como la más sólida hasta la fecha. Entonces aquí tenemos esta llamada glosa 89. En la producción glosística riojana, repito, emilianenses, silenses, albeldenses, en la producción glosística riojana, lo central es precisamente este texto. El texto está aquí, en la parte baja del final de la homilía. Exactamente, es una homilía que tiene 4 folios, no más. Es una homilía, no es un sermón. Cesáreo de Arles, por tanto, escribe mucho y se le copia mucho. Entonces, detrás viene una homilía de San Agustín. Bueno, pues este es un libro de homilías. Este es el famoso Códice 60. Al final de la homilía de Cesáreo, dice, ya lo leí esta mañana, pero ahora con el texto delante, mejor.
con aiutorio de nuestro dueño, dueño Cristo, dueño Salvatore, qual dueño jete na onore, e qual dueño tienete la mandazione, con o Padre, con lo Spirito Santo, en los séculos de los séculos, fazzanos Deus omnipotens tal servizio fere, que denante la sua face, goyosos sellamos. Amén. Así sonaba más o menos, ¿verdad? Está cada una de las palabras que acabo de pronunciar estudiada milimétricamente, de manera que así sonaría más o menos esta oración, bendición, después del sermón que comentaba esta mañana. Es importantísimo. Este es un texto precioso, es un texto en limpio, decía. Por tanto, esto se lo saben todos los monjes. Esto no es una traducción de, al final, Adiuvante Domino nostro Jesucristo, cui est honor et imperium, cum Pater et Spiritus Santo in secula seculorum. No. Esto es una oración que se la saben los monjes y que la recitan tras terminar el sermón, la plática o la homilía, ¿correcto? Y por eso se ha escrito aquí al final del sermón. No tengo ninguna duda de que fue así. El problema es encontrar la fuente latina que de alguna manera sirve de base para componer esta oración romance. Y casi estamos dando con ese texto, pero casi. Aún no lo hemos encontrado del todo. Por eso no lo enseño. De manera que esta es esa oración en limpio, perfecto, y os voy a dar un dato que es estupendo. Mirad, en la primera línea dice, con aiutorio nuestro dueño, y arriba hay una D, que no sé si se ve desde atrás, pero hay una D, que es una D con abreviatura, con una especie de pequeña rayita, una lineola técnicamente, ¿no? ¿Qué significa que eso es la abreviatura? Y eso se debe leer D. Con aiutorio de nuestro dueño, decimos todos. Sí, pero ese D está arriba, encima de la línea. Es decir, se añadió posteriormente. Con aiutorio nuestro dueño. Este es un caso oblicuo sin preposición magnífico. Es el más antiguo conocido. Bueno, como casi todo, lo que voy a presentar es lo más antiguo conocido desde todos los puntos de vista. Entonces, esto quiere decir que el texto se escribió sin la preposición de, en limpio, la oración completa y el amén al final, evidentemente. Así que aquí, como decía esta mañana, Amado Alonso no tuvo razón. Amado Alonso ante esta oración, y lo mismo Rafael Lapesa, y lo mismo los grandes lingüistas que han sido maestros míos, la mayor parte de ellos, pues se llenaban de fibra poética. Yo os digo que la fibra poética no me llega tan fácil. Y no me llega tan fácil porque no hay palabra aquí que no me plantee problemas arduos, fonéticos, morfológicos, sintácticos, etcétera, etcétera. Es una oración, preciosa oración. Y además que está muy imbuida del espíritu del vasallaje del Señor, jetena honore, mandazione, el honore, todo esto tiene una connotación semántica del mundo del Señor y de los vasallos que nunca se ha estudiado en profundidad. Es excelente. Y es un texto, el primer texto de nuestra lengua. Así que esto desde la perspectiva epistemológica, noseológica, casi nada. Esto sí que emociona. Pensar que es un texto que en efecto hay ahí pues grupos sintagmáticos, hay secuencias más o menos largas que están cargadas de significado y entre todas ellas al final cohesionan y originan un sentido que es una deprecación, que es una oración. Casi nada. Comparado esto evidentemente con los juramentos de Estrasburgo, que eran militares en Francia, o con los documentos italianos, que son documentos económicos también del siglo X, un poquito posteriores. Pues no tiene nada que ver. Esto es una oración, efectivamente, espléndida, dirigida al Creador. Así que así es como comenzamos en la historia de nuestros textos. Es el primer texto, tal y como lo estoy diciendo, no palabra, ni siquiera una frase, texto, donde podemos estudiar también, poco, pero algo, la sintaxis misma, la morfología. Evidentemente aquí no tenemos tiempo para hacer ese tipo de detalles, pero creedme que es, ya decía Díaz y Díaz, el gran investigador de los códices medievales. Qué pena que hemos trabajado tanto el mundo hispanoárabe
en España y, sin embargo, pues las muasajas, en fin, todo esto ha sido más trabajado, pero lo que es el texto este de San Millán, muy poquito. Pues hacemos lo que podemos y realmente hemos descubierto cosas que creo que son de interés para todos los hispanohablantes. No paso sin antes ofreceros, hay en la línea séptima, hay un verbo que es insinuo en el texto de base, insinuo, precepta insinuo, y está con una glosa, eso sí que es una glosa, precepta insinuo, que quiere decir yo castigo, incluso con el pronombre personal antepuesto, yo castigo, es decir, yo advierto, yo amonesto, yo enseño, yo adoctrino, que eso es lo que significa castigar etimológicamente, y está traduciendo el verbo insinuo, porque claro, los monjes no saben muy bien qué significa insinuo ya, y entonces aquí viene el verdadero papel del filólogo, porque el filólogo lo que hace es aclarar, interpretar, primero para aclararse a sí mismo lo que significa el texto, y después para aclarar a los demás lo que transmite el texto, y son de tanta importancia y trascendencia estos textos, que los monjes tienen la obligación de saber perfectamente, al detalle, el valor, el sentido que poseen. Y entonces es por lo que aparecen todas estas aclaraciones llamadas glosas. Este texto corresponde ya a las glosas silenses. Está en Londres, el códice, está en Londres. Aquí hay 369, digo mal, hay 369 en la parte que todo el mundo conoce, pero he descubierto 36 más en la parte que casi nadie trata, que es los sermones precedentes. O sea que estas 369 se encuentran en los llamados decretales, son como una especie de penitenciales, es un penitencial propiamente, de manera que hay pecado y al pecado le corresponde la penitencia correspondiente. Solo hay 3 códices en todo el mundo que tienen estos penitenciales. Bueno, el otro es precisamente el albeldense, al que me referiré luego, y este es el códice silense, con un penitencial magnífico. 369 glosas. Cada glosa corresponde a un texto donde se narra un pecado y su correspondiente penitencia. Esto, claro, tienen que aprenderlo muy bien los monjes, porque se van a dedicar a confesar, tienen que entender muy bien el alcance, tanto del pecado como de la penitencia que se les pone. Así que esto hay que aclararlo muy bien. Tarea filológica. San Millán de la Cogolla es la casa de la filología. Y ojalá que siguiéramos hoy ese ejemplo de la filología y de tratar de penetrar con profundidad y de manera objetiva en lo que nos transmiten los textos desde todas las perspectivas. Me parece que esa es una función prioritaria en el mundo de las humanidades, ¿no? Pues esto se hacía entonces. Realmente esta casa de la palabra es casa de la filología, entendida como penetración, comprensión final del texto. No enterarse de lo que dice el texto, sino a comprenderlo bien. Y eso es lo que tratan de hacer los monjes. Y así lo enseñan a sus novicios y a sus estudiantes, ¿no? Pues bien, esta es la primera glosa de las silenses, que como decía Almudena, y ya lo digo solemnemente, silenses ya no debe escribirse con comillas, en el sentido de que esto sea riojano. No, es que las glosas silenses sí están basadas, escriben un modelo emilianense. El modelo parte de San Millán de la Cogolla, con el trato que tenían exquisito entre las dos instituciones, se lo prestan al monasterio de Silos, y entonces o bien se copia las silenses en San Millán, o bien se copian en Silos, pero en cualquier caso están creadas estas glosas también en San Millán. Y hemos dado argumentos de todo signo, paleográficos, lingüísticos, sobre el latín, el romance, y tanto los investigadores de Valladolid, de Burgos, en fin, los propios monjes de Silos, algunos de ellos muy eruditos en esta materia, pues todo el mundo estamos ya perfectamente acorde en que el modelo que siguen las glosas silenses es emilianense. Es más, Díaz y Díaz decía, seguro que el afán por glosar que tienen los monjes silenses, Santo Domingo de Silos es Santo Domingo de Cañas, que está a 10 kilómetros de San Millán, pues lo han heredado del monasterio emilianense.
Y dice, el texto latino, dice, si quis episcopus autaliquis ordinatus, ebrietatis vitium abuerit, audesinat, audeponatur. Es duro. Así que si algún obispo, o algún ordenado incurriera en el vicio de la ebriedad, de la borrachera, entonces audesinat, o cese por propia voluntad, deponatur, o se le cese, es decir, se le deponga de su cargo, de obispo o de persona ordenada, sacerdote. Y entonces esto es tan fuerte que, bueno, hay que interpretarlo bien, hay que entenderlo muy bien. No quiere decir que nosotros siempre alcancemos a interpretar y a entender bien las propias glosas que tratan de aclarar y de interpretar. Mirad, es francamente difícil. La dificultad de la Edad Media no está tanto en esa oscuridad que le atribuimos a priori. Cuando se adentra en la Edad Media y se ve el alcance de muchas de las interpretaciones, de las técnicas que utilizan para explicar una cuestión, tenemos que reconocer que es nuestra propia ignorancia la que produce esa ceguera, esa noche, para entendernos, ¿no? Y aquí nos pasa un poquito de eso, comenzando por la primera. Por eso luego adrede, es la primera de las glosas silenses, magnífica. Pero, pues comenzando por la primera, no sabemos exactamente, hay hasta 4 interpretaciones diferentes. Bueno, pues audese poncat, y está a la derecha, ¿la veis allí? Audese poncat, en la línea tercera. Y el signo de llamada va en aut, en la primera palabra, aut, dese, poncat, que se ve aquí en la primera palabra también de la línea tercera. Aut, deponatur, ¿verdad? Aut, dese, poncat. Sintetizo. A mí me convence más que ninguna interpretación la siguiente. Aut, dese, ese dese lo utilizaba mucho Gonzalo de Berceo. Hasta Berceo llega, que es deje, es decir, desinat, deje el puesto de trabajo por propia voluntad. Dese es el origen de dejar, ¿correcto? Dese, esas 2 S no se pronuncian S, sino que se pronuncian, es una manera de escribir, se llama prepalatal fricativa sorda, que se pronuncia algo así como sh, di sho, que es el origen de dijo. Pues dejé, lo mismo también en esta velar. Esta también es de las glosas silenses. El texto es que es precioso. El texto dice, arriba, en la primera línea, el texto de base, por tanto en la primera línea, dice, créanme que dice eso, dice, si quis emisor, encima de la E de emisor, miren ustedes el signo de llamada, si quis emisor tempestatum fuerit, post terminum omnibus diebus vitae sue, lacrimabiliter triduana, aliocin viduana peniteat, sinauten duodecin annis, etcétera, etcétera. Bueno, es durísimo esto, porque todo lo que signifiquen sortilegios, las personas dedicadas a analizar el poder que tienen los astros sobre la naturaleza, los castigos divinos a través de, bueno, tormentas, granizos, etcétera, etcétera, las personas que vaticinan ese tipo de acontecimientos, eso es, en el penitencial, es un pecado gravísimo. Y de eso está hablando aquí. Entonces, el emisor tempestatum es la cuestión. Emisor tempestatum. ¿Y qué es eso? Mito, mitis, mitere. Casi todos lo saben. Enviar, mitere, enviar, ¿no? Entonces, el emisor tempestatum. Claro, pero los monjes hay que aclarárselo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? Emisor tempestatum. Y viene una glosa. Menéndez Pidal no la estudió, lo siento, pero en los orígenes del español no se estudia. Es que es complicada. Es que exige además unos conocimientos de técnicas paleográficas, de puntitos, sí, 2 puntitos, 1 puntito, y todo esto que vale para la época. Es complicado. Mi opinión es la siguiente, para abreviar. El emisor tempestatum. Feritore, lo hemos puesto aquí agrandado para que se vea, yo creo que se ve, feritore, tor, zeta, comienza por una zeta,
grandionero. Esto visto así, pues para un hispanista que no está metido en ello, ¿es vasco esto? Pues hasta, claro, luego veremos alguna glosa vasca. Hasta puede sospechar que sea otro idioma, ¿no? Porque, ¿esto qué es? Bueno, pues feritore, heridor, claro, heridor, el que hiere, ferire, todavía con la F inicial conservada. Y la E final, porque aún las vocales no se apocopan, las palabras mantienen la E muchas veces. Así que feritor es el feridor, el heridor, el que hiere. Pero luego dice tor, sin más, tor, claro. Entonces señala el monje la alternancia posible. Tú puedes decir feritore, pero puedes decir también feritor, de las dos maneras. Es magnífico. Y además lo pone de tal manera que luego la palabra siguiente va a ser yeta. El verbo yectare, en rigor es yactare, luego yectare, yectare, con esa asimilación vocálica, yectare, yectator, el arrojador, yectare, el arrojador. O sea que, yecta, tor. Utilizo el tor para la palabra siguiente y para la palabra precedente. Esto es un ahorro. Si no se sabe esto, no se entiende nada. Así que, heridor, eritore, feritore, feritor, de las dos maneras. Y luego, yectator. El heridor, el arrojador, claro, el que arroja desde el cielo, el que arroja. Grandionero. Aquí se ven unas interpretaciones curiosísimas. ¿Sabéis que la fonética antigua, siglo X, XI, XII y hasta XIII en Berceo, las es finales se convierten en i con mucha frecuencia? Entonces se dice, bueno, pues esto será grande, grandionero, esto será grande, grande convertido en grandi. No. Hay un fenómeno extraordinariamente usual, desde los glosarios yo me lo sé esto bien, porque lo he visto cientos de veces, que consiste en la aplografía, es decir, en suprimir una sílaba o alguna consonante de una sílaba, porque se parece a la sílaba siguiente, la consonante o la sílaba entera. Y luego a la conclusión siguiente. Este grandionero es grandineonerero, insoportable el sintagma. Grandineonerero, insoportable el sintagma. Y lo abrevio y suprimo sílabas parecidas y me quedo con grandineonero. Es decir, el onerero, el cargado o onerario, eso es, todo el mundo sabe lo que significa. Onerero es persona cargada de algo y grandiné es de granizo, el que está cargado de granizo y hiere la finca y arroja el granizo. Eso es lo que viene a significar el emisor tempestantur. Fijaos bien qué complicación. Claro, para el tiempo no era tan complicado, pero para nosotros sigue siendo extraordinariamente difícil y complicado. Esta siguiente, voy a ir más rápido, es muy original porque dice femine religiose, ab omni carne abstineant. Las mujeres salen muy mal paradas, otra vez, muy mal paradas. En este penitencial especialmente mal paradas. Hay algunos de estos pecados y penitencias que de verdad son insufribles. Hoy, con nuestra perspectiva, es una cosa fuerte. Entonces, en este caso, bueno, es un apéndice explicativo, mucho más que una glosa. Por eso la pongo. Femine religiose, ab omni carne abstineant. Preterpistes, dum corpus domini percipiant. Mientras reciben el cuerpo del Señor, pues las mujeres religiosas, las que practican, son devotas, eso es, las devotas, pues que se abstengan de carne, salvo de peces. Peces sí pueden comer cuando reciben la comunión. ¿Y los hombres? Bueno, pues entonces agrega a religiose, dice, et santas mondas. Esta glosa ha sido muy curiosa porque mis colegas, muchos de ellos, aquí en el Mondas, han leído, bueno, pues cosas rarísimas, hasta moncas, es decir, monjas, pero por favor. Dice mondas, que quiere mundus munda mundum, es limpio. Mundus munda mundum es limpio. Inmundo. Pues mundus munda mundum limpio se decía con la U breve o mondas, naturalmente, y entonces esa O lo ha visto alguien posteriormente y ha hecho una corrección con una V que tenía ese valor de corrección.
Así que póngase mundas y no mondas, es decir, limpias. Pero lo interesante es ver cómo el adjetivo religiose se ve complementado en este caso, no es ninguna aclaración por lo tanto, sino un complemento explicativo de religiosas, diciendo y también dice las santas, limpias, virtuosas, limpias. Aquí tenemos una espléndida glosa, pero fijaos bien, qué lamentable, es lamentable porque no os puedo enseñar dónde está, lo único que podéis ver es pues la transcripción, es decir, la edición del texto. Yo vi esta glosa 115, pues yo lo vi en el folio 74 vuelto hace 30 años. Pero ahora no se ve nada. Estaba justamente donde señalan las flechas. Ahí estaba la glosa, ya no se ve nada. ¿Sabéis la razón de ser? La razón de ser es que, bueno, nuestros predecesores utilizaron unos radiactivos fortísimos y entonces el efecto de esos radiactivos, con el paso del tiempo, pues ha ido borrando el propio texto. Y aquí ha ocurrido, lamentablemente, porque es una de las más hermosas. Ahí decía, y ya está publicada reiteradamente, decía, «Cuemo no spillu, no que no cuemo no huello». También complicada, ¿eh? Pero bueno, más o menos se entiende. Y lo que se entiende aquí como peculiar es lo siguiente. Encima, en el texto de base, dice, «Nunc», no, más arriba, en la primera línea, videvis claritatem Dei sicut faciat faciem. Así que veréis la claridad de Dios rostro a rostro, sicut faciat faciem. Non per speciem neque per velamen, y no por ningún tipo de especies ni por ningún velo, a través de un velo. Claro, llegamos a la glosa que ponía claramente, creedme, quemo no spillu, no que no como no huello. ¿Y dónde está el espejo? Porque ese espillu es espejo. Es una palabra muy influida por el vasco. Esta palabra espillu está así por influencia vasca. En castellano no se diría nunca espillu, sino espellu ya. No espillu. Y tampoco terminaría en u, sino en o. Por lo tanto, está muy influida por el vasco. Bueno, ¿y dónde está la palabra espillu? ¿Y sabéis cuál es la razón de ser? Pues la razón de ser es que el monje aquí no está traduciendo el texto que tiene delante, sino otro que es exactamente de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, exactamente versículo 12, donde dice, videmus nunc per speculum, videmus nunc per speculum in enigmitate tum cauten facie ad faciem. Ahí está. Así que no como vemos en un espejo, sino como vemos a través del ojo. Huello es oculum, ojo, y espillu es el espejo. O sea, que aquí ha vertido no el texto que tiene delante, sino uno que tiene en la memoria, que se asocia con el que tiene delante. Con lo cual, la complicación, que es de lo que yo trato de hablaros, pues también aquí es importante. A continuación, os presento una glosa vasca. Ya va a ser un tópico, porque no sabemos qué significa. Txokidugu. Aquí los invito a los vascos a que me ayuden. Los grandes especialistas desde Michelena en vasco, es decir, la cátedra de vasco está detrás de la explicación de estas dos, fundamentalmente dos. ¿Qué es esto? Claro, hay que mirar el texto de base, ¿no? Entonces, el texto de base dice, incólomes inveniri meruimur, en la línea 2, incólomes, en la mitad, incólomes inveniri meruimur. Incólomes inveniri meruimur. Merecemos encontrarnos incólumes sanos. Y dice en vasco, Itzioki dugu, Itzioki dugu. La que más me convence a mí de las 22 explicaciones que tengo estudiadas de esto es Txoki, relacionarlo con choco. Muchos de vosotros saben lo que es el juego de la pelota, el choco en el juego de la pelota, el buen pelotari, cómo consigue el tanto enviándolo al choco, el choco, palabra vasca, el rincón.
y el dugu tenemos cobijo, tenemos protección. Eso es lo que vendría a significar propiamente. Pero ¿cómo enlaza esto con el meruimur, incólume sin venir y meruimur? Pues la verdad es que es francamente muy complicado. Pero el verbo itzio significa encender en vasco. Entonces, de ahí salen las interpretaciones más distantes todavía de lo que ofrece el texto latino. En suma, una gran dificultad en relación con las dos glosas vascas. Sí, la siguiente es nos quodabsit, en la línea segunda, nos quodabsit precipitemur in gehenna. Ahí está la gehenna. Por tanto, bueno, pues el mundo de los hebraístas conoce bien qué es esto de la gehenna, ¿verdad? Entonces, pero más o menos vendría a significar al fuego. Entonces, nos quodabsit, y nosotros, lo que Dios no quiera, quodabsit, precipitemur in gehenna. Algo así como seremos precipitados al fuego, ¿no? Huecayutu es dugu, huecayutu es dugu. Claro, aquí tenemos nosotros, ayutu, ayutu, ayuda, etz dugu, no tenemos al pie de la letra, sí, pero ¿cómo enlaza esto con el texto de base? La verdad es que es muy complicado también, no me voy a detener más, pero que os quede bien claro, las dos glosas vascas son verdaderamente complejas. Pasamos a, esta es una parte de una lámina espléndida de las glosas albeldenses y aquí, bueno, pues voy a hacer nada más que una selección. Este códice, repito, es fundamental, es el llamado albeldense o vigilano, porque el copista es vigilano y entonces aquí están los famosos decretales, aquí está el fuero juzgo, la historia de España. Este es el fuero juzgo fundamental para el conocimiento de la historia del derecho español. Aquí está en el albeldense, que además tenemos la fecha que puso Sarracino y que puso Vigila, en el año 972, no hay ningún genio de duda, así que estas glosas son de esa época, son fabulosas. Entonces, hago una simple selección. Bueno, antes digo otra cuestión. San Martín de Albelda es un monasterio muy importante riojano, San Martín de Albelda, Albelda a muy pocos kilómetros de Logroño, 15 kilómetros exactamente de Logroño. Este es un monasterio benedictino que en el siglo X tiene un auténtico esplendor. En el siglo X, pero bueno, hasta Felipe II anda detrás de los grandes códices del monasterio de Albelda. Y Alfonso X el Sabio los persigue cuando tiene que hacer la general historia. Entonces, bueno, pues manda pesquisas para indagar el interés que tienen los cronicones y que tienen los documentos de San Martín de Albelda. Es importantísimo monasterio también. Al monasterio de Albelda, Gotescalco, un obispo de Puy francés, llega en el año 950. Se presenta en San Martín de Albelda porque tiene fama de elaborar códices importantes. El de Virginitate Mariae de San Ildefonso se hace una copia exquisita. Y entonces él va por esa copia a San Martín de Albelda, solicita que se le haga a él una copia para llevársela a Francia. Y mientras tanto se va a Santiago de Compostela. Es el primer peregrino conocido de la historia del Camino de Santiago. Muy bonito esto. Gotescalco, años 950, va a Santiago y a su regreso, un año después, todo esto está escrito dentro del códice, recoge la copia de San Ildefonso y hoy, claro, se la lleva a su diócesis y hoy está pues como una joya extraordinaria en la Biblioteca de Francia. Pero está elaborado ese códice, quizá el más bello en su letra de todos los conocidos visigóticos, que son 358, quizá el más bello de todos, está en la Biblioteca de Francia. O sea que tenía que decir algo también de San Martín de Albelda por la importancia que tiene desde el punto de vista de sus libros y de su escritorio. Bueno, pues ahí aparecen cosas, yo las encontré, pero bueno, tampoco hizo ninguna falta indagar en exceso, están a la vista. Por ejemplo, fijaos, se ve muy bien, se ve perfecta, la glosa pisata,
con una S sorda, por tanto eso es una S fuerte. En el tiempo ya empezaban a distinguir la S sorda de la S sonora, que iba una sola S, aquí dos. Pisata, aún mantenía la T sin sonorizar. Pisada, la pisata. Y esto está traduciendo el participio trita, glosa de trita, ahí estaba el signo de llamada, del verbo teroteristerere tritus, tritus, que significa pisotear, pisar, pisotear. Y entonces esa traducción, trita es muy difícil para comprenderlo, pues pisata, pisada. Yo creo que con esto nos basta, ¿no? Es una formación romance clarísima de un verbo mucho más culto que es el latino. Y otra, porque he puesto nada más, 3 ejemplos nada más. La seca, también se ve muy bien. La seca, acordaos de la ceca a la Meca. La ceca, el lugar donde se troquelan las monedas. Entonces, la ceca. Bueno, pues esto es una palabra árabe. Bueno, esto no tengo ni que decirlo. Son primeras documentaciones siempre, pero con creces en este caso. Y además aquí presenta el artículo árabe. Así que aquí está todavía parte del artículo árabe, ¿no? El al se asimila a la consonante siguiente y queda solo la vocal, atseca, primera documentación desde todos los puntos de vista, la ceca. Y entonces está traduciendo la palabra moneta, que está varias veces, glosa monetan, en la primera línea. Deis qui solidum aut monetan adulteraverint, monetan, está vertiendo, traduciendo la palabra monetan como atsecan. De modo que en este caso, pues tendríamos un ejemplo muy interesante de una palabra árabe que ofrece la evolución desde el hispanoárabe seca, que es la reja del arado, seca, un punzón para marcar las monedas, hasta la moneda misma e incluso, posteriormente, la casa de la moneda. Este es un arabismo de los muchos, algo más de 2000, que componen claramente los elementos constitutivos del léxico español. Pero este es uno de los más antiguos y clarísimos. Y finalmente os traigo un ejemplo de algo muy, muy propio de la agricultura, muy castizo, muy español, que es la palabra sulcos, pero sulcos no significando exactamente el surco, sino que significa exactamente una pequeña finca, un tablao, que contiene diferentes surcos. Así que es una pieza, lo que llamamos también un pedazo, se llama así también, un pedazo, una pieza, o un sulco, correcto. Entonces está traduciendo la palabra aripennes, ahí dice, per singula aratra quinquagennos aripennes dare facian, en la línea tercera. Y el fuero juzgo dice, cuanto ellos labraron o tomaron, que sea todo contado en aquellos 50 arpendes. Arpendes no lo entiende absolutamente nadie en el siglo X, y entonces pongo sulcos o surcos, y así sí se entiende. Bien, a partir de ahora paso a ese hallazgo de los códices llamados glosarios, que son auténticas joyas, diccionarios medievales. Esto yo lo digo muchas veces, e incluso en ámbitos académicos, es que estamos en realidad ante algo así como una academia, y por qué no decir de la lengua. Trazar un límite entre el latín y el romance en esta época es absolutamente arbitrario, no tiene ningún sentido, no es científico. Esto es una auténtica academia de la lengua de la época, siglo IX, décimo, undécimo, duodécimo. He llegado a estudiar algo así como 200 de estos diccionarios en Europa, pero he detectado más de 1.500, y los que proceden de La Rioja, del monasterio de San Millán, pues tienen más de 20.000 entradas léxicas, por lo tanto, multiplicar esto por 2, 3 acepciones y pueden darnos algo así como 50.000 significados. Así que son diccionarios impresionantes, con una riqueza léxica, histórica, no solamente del momento, sino también desde el siglo IV en adelante, espectacular. Y de San Millán, felizmente, de los 6 que conocemos en España, son 3. Los otros 3 son de Silos, pero son copia de los emilianenses. De manera que hay que hablar de los 3 emilianenses.
Y estos son diccionarios que tienen autoridades. Hombre, no es el Liber Glossarum, que está en París, y que son 2 volúmenes que contienen algo así como 130.000 artículos, es decir, que es mucho más voluminoso que nuestro diccionario oficial, mucho más. No es eso. Pero también hemos probado que el diccionario parisino Liber Glossarum está compilado en España, es decir, que se creó en España y se compiló, se amalgamó, por lo menos piezas fundamentales de ese diccionario, en Hispania. No lo sé si en San Millán. Habrá que seguir en esta investigación. Y eso es del siglo VIII. Y también ahí aparecen formas romances, ya en el siglo VIII. Así que aquí me ciño al 46, al 31 y al 24, llamados así, y que están en la Academia de la Historia, en Madrid, que como he dicho esta mañana, pues con las desamortizaciones, hacia el año 1831 parten a Burgos primero y después ya van a Madrid, y en 1851 pues ya se catalogan en la Academia de la Historia, y son la joya de la Academia de la Historia. La Academia de la Historia tiene 158 grandes códices medievales, de los cuales más de la mitad proceden de San Millán de la Cogolla. Entre ellos el Códice 60, el de las glosas, y entre ellos estos glosarios, a que me estoy refiriendo. Pues bien, brevemente, conocéis las capitales porque las he visto en el centro riojano. Esta es la B. Entonces, para que veáis aquí, tenemos el significado de vaccat como sacrificat. Bueno, eso es latín puro. Todavía no tiene interés en este caso, de forma romanzada. Vaccat, sacrificat, y está escuetamente puesto con una equivalencia, sin más. La letra K, preciosa letra. La letra K, también del 46, pues arriba del todo, en este caso no se ve bien, pero dice calendas initium mensis. Arriba del todo, la primera de todas, comienza así. Son diccionarios que no tienen un orden riguroso ortográfico, ¿correcto? De manera que siguen la primera y la segunda letra, la ordenación gráfica. Pero a partir de la tercera ya hacen lo que quieren, incluso muchas veces en la primera y en la segunda. En este caso, hay algunos diccionarios tan antiguos que no tienen ningún tipo de ordenación gráfica. Y os diré más. Para mí los verdaderos diccionarios, los más interesantes, no son ni siquiera los diccionarios que conocemos como tales diccionarios, los diccionarios ortográficos que uno utiliza para consultar una palabra cuyo significado desconoce. Así que un monje está leyendo La ciudad de Dios, de San Agustín, y ve una serie de palabras que no conoce, las apunta y va al glosario, al diccionario, como hoy, y consulta la palabra en el diccionario. Esa es la utilidad que tiene el diccionario entonces como hoy. Sí, pero hay otro tipo de diccionarios. Incluso se prodigan más que estos, que son los verdaderos diccionarios a mi juicio, que son los diccionarios que sirven para componer mentalmente, que sirven para crear personalmente, los diccionarios ideológicos. Qué pena que no prodiguemos más la elaboración de diccionarios ideológicos. Esto es fundamental. Isidoro. Siempre viene a nuestra mente Isidoro y la pujanza del siglo VII con Isidoro. Isidoro y sus diccionarios, sus etimologías. Esos son verdaderos diccionarios porque sirven para el periodista de hoy para hacer su artículo. Y variar el adjetivo porque no acaba de convencerle, no acaba de estar satisfecho con... ya sabéis que el pensamiento en este sentido va delante del lenguaje. Entonces está en mi idea, pero no acabo de encontrar exactamente el significante. Bueno, pues Isidoro me ayuda mucho. Es decir, el diccionario ideológico es fundamental. Para eso están las etimologías, esos grandes volúmenes que hace Isidoro, para poder escribir correctamente, para saber escribir correctamente, no la ortografía solo, sino de verdad ser coherentes en el escrito y utilizar la palabra adecuada. Eso es. El otro diccionario que tampoco prodigamos, lamentablemente. La letra M, lo mismo, ahí la veis, sin más comentario. La letra P, Pábula Pascua, dice al principio de todo, que tampoco se ve muy bien. Pábula Pascua, el artículo. La letra S,
Bueno, pues nada más que mostraroslas, ya las tenéis allí en el centro. La letra V. Bueno, a propósito de la letra K, que la he pasado, sí que tengo que decir una cosa. En diferentes congresos se alude a la ausencia de la letra K en nuestro sistema, raramente, lo mismo que en latín. No, en esta época la letra K se utiliza mucho. Incluso tienen un poder estético las letras. Es que la caligrafía, ¿cuánto vale la caligrafía en esta época? Y por eso la estética se conecta con el mundo de las letras también, ¿no? Y entonces, pues hay letras que tienen mucho más valor, bueno, sorprendentemente para nosotros. Una K es más bella como grafía de una velar oclusiva sorda que una C. O sea que la palabra casa es una palabra del latín vulgar, por tanto se escribe igual entonces que hoy, en el siglo I antes de Cristo que hoy, pues escríbela con C, pero la palabra caput, en estos glosarios, merece un comentario. Así que la palabra caput se dice, escribid la palabra caput con K, pero no con C, porque la dignidad de lo referido es tan alta que debe escribirse de este modo, con una letra más bella, la K, que no la C. Así que me ha recordado ahora mismo lo de las letras, este fenómeno. En la V, pues ya veis, vacilat, titubat, pone titubat, eso es un test, vacilat, titubat, además el sentido está clarísimo, ¿no? Bueno, ya vale en cuanto a las grafías. Ahora entro un poquito en la sustancia. La colaboración de estos textos para la morfología española es extraordinaria. No se ha aprovechado todavía suficientemente bien. Mirad este glosema, se llama así lo que es la definición, in Esaia demonum genera non nulli ostium doctissimorum incubones vel sátiros. Dice, aut quostam silvestros homines. Bueno, las fuentes son bíblicas, son de Isidoro, las fuentes son médico-botánicas, los nombres de las plantas no cultivadas, bueno, hay multitud de fuentes, multitud de glosarios diferentes con los cuales se elabora el diccionario enciclopédico, que son estos, por eso son tan ricos. ¿Correcto? Entonces en esta dice, vel sátiros aut quosdam silvestros homines. Silvestris, silvestre. Ese es un adjetivo de dos terminaciones, ¿o no? Silvestris, silvestre. Silvestris masculino femenino, silvestre el neutro. Entonces, por favor, silvestres homines, pero de ningún modo, silvestros homines. Esto recuerda mucho la dialectología aragonesa, donde este tipo de adjetivos, al final, fuerzan una moción, una terminación, un sufijo en o y un sufijo en a, cuando viene solo de una terminación etimológica. Ya está aquí. De manera que el silvestres se convierte clarísimamente en silvestros. Lo veis ahí en la línea tercera, comenzando por abajo, silvestros homines. Bueno, evidentemente esta es una primera documentación que es llamativa para la morfología histórica de la lengua española. Es fundamental. El siguiente testimonio dice sui filium. Es fácil y se entiende muy bien, va con la abreviatura. Sui filium. No solamente se glosan palabras sueltas, sino también a veces frases. Es decir, sui filium, o sintagmas, ¿verdad? Grupos de palabras. Sui filium, y dice si filium. Es decir, el sí es el pronombre reflexivo nuestro, sibi, que origina la formación final sí. De sí, para sí, etcétera. Que normalmente se utiliza preposicional, ¿no? Con la preposición delante. Ahí está, si filium. Eso es un romance por completo. Es la primera documentación de la formación sí, pronominal reflexiva, en nuestra lengua española. Peripsema, rasura, vel limatura, quiqueret. Aquí entramos en un territorio que tengo que subrayarlo. Hay muchísimas palabras, como en las glosas, que son hapax, que quiere decir que son palabras que ya no se han utilizado más, que las ves aquí
y sospechas que tienen que tener una extraordinaria antigüedad y uso, pero después desaparecen. Hay muchas de ellas. Entonces este qui queret es el que quiere. Hombre, nos suena un poco al siquiera, quien quiera, cualquiera, ¿a que sí? Donde tenemos ahí esos indefinidos con el verbo querer, que nos llaman la atención, ¿no? Quien quiera que venga, cualquiera que lo haga, cualquiera, quien quiera, con el verbo querer. Se utiliza el verbo querer, ya está aquí. Ya está aquí, solo que tiene una virtud, que está escrito a la latina. Pero es la formación romance, aunque aún escrita a la latina. Es decir, qui queret. Y además, observad qué cosa más curiosa. Y es que sobre la E de queret tiene una tilde, un acento. Es decir, señores, lean esto, qui queret. No qui queret, sino qui queret. Por eso, yo comentaba con algunos de los académicos que elaboraron la ortografía de la lengua española lo siguiente. La ortografía en cuanto a los acentos de nuestra lengua no comienza a partir del siglo XVII, sino que ya en el siglo X y antes tenemos numerosos testimonios en que hay acentos, tildes diacríticas, que sirven para que el lector pues lea bien, correctamente, desde el punto de vista fonético, el verbo en cuestión o la palabra en cuestión. Eso significa quien quiera, por lo tanto, una limadura cualquiera. Aquí tenemos claro, es que todo me parece tan interesante, me vais a perdonar, pero esta me parece sumamente interesante. Mirad, Jene dice, ea parter vultus que intermulas et auriculas est, ideos gene dicte, eo quod infans in utero caput inclinato intergenua tenuat. Simplemente me voy a fijar en la palabra tenuat, la última. En latín se dice teneat. Teneat, es decir, tenio, que es el origen de teño, teñer, teño, era la forma castellana primitiva, yo tengo. El problema gordo nos lo plantea yo tengo, como yo pongo, como yo salgo, como yo vengo. Todos estos verbos que tienen una ge son extraordinariamente complejos en la explicación etimológica de esta ge. Y se han dado unas explicaciones que no os voy a abrumar con ello, que no satisfacen a nadie. Todos estamos conformes en que no nos satisfacen, pero creo que hemos dado con la clave. La clave es que no es teneat, sino que se modifica la formación del verbo en un tenuat, porque al fin y al cabo el pretérito perfecto del verbo teneo es tenui, tenui. Así que no hay nada de raro que se contamine teniat por tenuat, teniendo en cuenta que en el mismo verbo hay un bau, es decir, hay una u, tenuat. Pues bien, desde el tenuat, no sé si os suena que una formación como huerto, el huerto, o huevo, con ese diptongo inicial, tendemos en la lengua española a generar una consonante delante del primer elemento vocálico, en la formación del diptongo, para decir huevo, huerto. Sí, esta es una tendencia muy generalizada en nuestra lengua y podría poner los ejemplos que han cuajado con la G inicial. Pues bien, este es un caso. Entonces el tenuat, genera esa U, la fuerte, es decir, la cerrada, genera delante de la ge, tengat. Ahí está la explicación, sin ningún género de dudas, a mi juicio, de la problemática ge en tantísimos verbos de nuestra lengua que han permanecido inexplicadas. Y además se confirma porque, la siguiente, hay un infinitivo, 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea. No es tenere, posidere, incubare, sino que es tenuere, es decir, que hasta el propio infinitivo, que es un poco como el modelo del paradigma verbal, se ha contaminado de esa consonante, y es tenuere, pero no tenere. O sea que, correcto, la ge se origina de esta manera. Tenemos una explicación morfológica de las más complejas de toda la morfología histórica. Y el siguiente caso pues nos abre los ojos hacia cómo era el verbo ser en el siglo IX, en el siglo X, en el presente de indicativo.
¿Cómo era eso? ¿Qué problema se plantea aquí? Grande, porque estaríamos 2 horas necesitaríamos 2 horas para explicarlo, porque las propias glosas nos dan otras muchas variantes. Pero lo que me llama la atención aquí es, fijaos bien, fío, efitzior, explicado por efitzior, más difícil todavía. Pero al final pone ero, fis, efitzis, efitzeris, eris. Y la tercera persona, fit, efitziet, bel, est. O sea, que el presente de indicativo del verbo sun es yo ero, tú eris, él est. Así es. ¿Y qué es lo que nos ha quedado en español? Recapacitado un poco. Yo soy, porque sun, soy, tú eres, él est. Pues bien, primera persona, el futuro en primera persona. Es que es el empleo del futuro, ero, eris, erit, para el valor del presente. Con lo cual aquí, desde el punto de vista de la filosofía al final, de los tiempos, es excelente este testimonio. Quiero deciros, presente de indicativo del verbo ser, también era, yo ero, tú eres, él es. Ese era nuestro presente de indicativo. Yo ero, tú eres, él es. Eres es evidente y el est es también. Pero la primera persona es lo que nos agrega este códice interesantísimo, ¿no? El provenzal y el francés primitivo decía yo yer, claro, yo yero, yo yer, ahí está, en provenzal, yo yer, yo soy, ero, tú eres, y él es. Así que incluso para el verbo ser, que tan abandonado lo tenemos en la lingüística histórica, pues es útil este glosario. Este es el 31, glosario 31. ¿Cuál es el futuro de indicativo del verbo hacer? Yo haré, tú harás, él hará. Difícil el asunto viendo que el infinitivo del verbo es hacer. El infinitivo no es yo haceré, tú hacerás, él hacerá, sino yo haré, tú harás, él hará. O sea, que el futuro se ha formado con el infinitivo más el presente de indicativo del verbo en cuestión. Infinitivo más presente de indicativo. Amar yo amar yo amar as a, amar as, amar a, amar hemos, amar eis, amar han. ¿Queda claro? El futuro nuestro se forma con el infinitivo más el presente de indicativo del verbo haber. Pero en el verbo hacer no parte de hacer. El verbo hacer tuvo 2 infinitivos, sino de far. Ar as, ar a, ar hemos, ar eis, ar han. Claro. Lo difícil era encontrar el infinitivo fare. Ya está. Ahí lo tenéis. Fare, línea 5. Fare, traducido por fieri, como forma muy culta. Fare. Ya está el infinitivo ahí. Como dare, construido sobre el modelo de dare. Es un precioso testimonio para explicar el futuro de indicativo y el condicional, el futuro hipotético. Yo haré, yo haría. Exactamente igual. Ese ar, pues procede del fare. De orsun, de suso yosun, simplemente la traigo a colación porque de suso yosun, de arriba a abajo. Sabéis muy bien, esto lo habéis visto, lo habéis oído en San Millán, sursun, arriba, sursun corda, en latín, ¿no? Arriba, los corazones, sursun corda, suso. De orsun, abajo, yuso. Sursun, suso, de orsun, yuso. Bueno, pues había una frase que era de arriba a abajo, también existe hoy en español, de arriba a abajo. Y ahí lo tenéis, de suso yosun, de arriba a abajo, o de abajo a arriba, de suso yosun, de abajo a arriba. En lugar de esas formaciones finales que os he dado yo, estas intermedias en el vocalismo, pero que son muy interesantes. ¿Más? Propeleos naporis sive amacu. Esto puede parecernos también un poco como un lenguaje enigmático. Donde me fijo aquí, efectivamente, es en la palabra amacu, que no sé si sabéis qué significa el amacu, es el cerón en las abejas, y este cerón de la abeja, pues se dice ámago, es el ámago, pronunciado así, con tilde sobre la A, el ámago. Bueno, esto es un arabismo también, esto es un arabismo, pero no solamente me interesa mostraros esta glosa por el ámago, sino también arriba el napori,
Lápori en vasco significa exactamente lo mismo, es el cerón, lápori, nápori. Y luego, debajo, el prepeleos va a ser definido como churrada de apes. Anda que esto, chorro en vasco, claro, es chorro vasco, churrada de apes, una chorrada de apes, de abejas. Una formación completamente romance y además con vasco en medio. Goloya es un animal llamado galápago marino. El galápago marino, fijaos, siberiano o bien de río. Es el galápago del mar o bien del río. Alguno pues que no entendía bien el texto llegó a leer siberiano. Siberiano quiere decir riano, propio de un ribus, de un río. Así que es marino opuesto al río, o sibe o de río. Es un galápago de mar o de río. Claro, primera documentación del galápago y así sucesivamente. Animales, plantas, está lleno. Fliu casca, la cáscara, belcortes, cáscara. Y esto es interesante porque es el origen, a su vez, la formación de cascar viene desde casca. Así que no es al revés, como interpretan los etimologistas, sino que casca es el origen de cascar. El infinitivo desde el sustantivo casca, belcortex. Esto es formación completamente romance. Mala, nixa, ciriola, prunas. Simplemente deciros que esto es una lección de dialectología histórica, porque en España tanto las nixas como las prunas son los nombres de la ciruela, pues hacia Aragón, hacia Occidente, es decir, hacia lo que son las fables leonesas, donde reinan las nixas, también las prunas, y en el centro la ciruela, ciriola. Este es un ejemplo magnífico de dialectología histórica para el español. Aquí hay un grifus, el grifo, animal mitológico, pero de similitud con el perro, se viene a decir quod vulgo, vulgarmente, se denomina el gots. El gots es el perro, claro, el perro, la denominación del perro que queda en catalán, que queda en provenzal, que queda en territorio francés, y que es el goz que Berceo también lo utilizó como sinónimo de perro. Es un ejemplo clarísimo. Además dice quod vulgo, así que aquí tenemos sociolingüística también incorporada. Quod vulgo, lo que vulgarmente se denomina el goz, el perro. Simultas, en la mitad. Inimicitia, enemistad, ofensa, odium. Y ahora dice, lites, lucha, pendencia, malagram. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es malagram? Malagram es una síncopa de malagramina, mala hierba, pero al final con apócopes incluso aquí, malagrama, que se utiliza mucho desde el punto de vista popular, que malagrama, que persona de mal fondo. Y está metida aquí en una serie de palabras sinónimas entre sí como la malagrama, es decir, con valor figurado. No se puede pedir más, es decir, que aquí incluso tiene valor figurado, malagrama. Como sinónimo de inimicitia y delites, malagrama. Rilias son los arados, cerra, aratri, rilias. Las rejas, régulas, rilias, primera documentación de rilias. También en los códices emilianenses. Rilias, rejas. Ejectat, rotat. Qué bonito ejemplo este. Eyectare, que significa eructar con velar, con C, eructar, rotat. Pues bien, aquí hemos sufrido con el paso del tiempo la normativa de los cultos, pero los cultos también optaban por la eliminación de la consonante. Así que acercaos al Quijote y vais a ver el verbo erutar y el eruto. Y finalmente, pues prevalece la recomendada formación cultista conservando la consonante. Pero si ya está sin la consonante en el siglo X, rotat, como lo hacen los catalanes, como lo hacen los provenzales, etcétera, etcétera. Eructare, rotat. Totalmente vulgarizada y totalmente popular. Y luego, digamos que se hace formación culta con el paso del tiempo y se interpreta como un vulgarismo craso, claro, cuando no se tiene esta perspectiva histórica. La perspectiva histórica es fundamental para equilibrar nuestras valoraciones, para dosificarlas, relativizarlas.
A la hora de entrar en el meollo normativo, académico sobre todo, cuando no hay gramática de por medio, cuando no hablamos de algo gramaticalmente correcto, sino que hablamos de algo normativamente recomendado, hay que tener en cuenta las soluciones históricas. Si no se tienen en cuenta, no se da la valoración acertada, equilibrada. Hombre, para mí, si una forma como eructat está ya vulgarizada por completo en el siglo IX y X como rotat, ahí lo veis bien claro, no se puede ver más claro, ejectat, rotat, es verdad que entre ro y tat hay una, pero eso es igual, a la hora de escribirlo una separación, es fundamental tener la perspectiva histórica, fundamental. En este caso, criminat vel rumigat, ahí tenemos rumiat, este ejemplo es muy bonito, el rumiar, rumiat, porque ha habido alguien que le ha agregado la G diciendo, ojo, te estás equivocando con esa formación, hay que escribirlo con G. Rumiat, qué interesante. Pretendo transcribir la fonética, no solo la sintaxis, no solo la morfología del habla, sino también la fonética del habla. Eso es San Millán, que no se me olvide. San Millán fundamentalmente es un intento triunfante de reflejar por escrito no solo el léxico, no solo la morfología, no solo la sintaxis, que hasta aquí puede haber otros textos de otros lugares, como Nodicia de Quesos, como textos castellanos. No, en San Millán se da un paso adelante, que es el esfuerzo por sistematizar la representación gráfica de los sonidos del habla. Así que estamos en los orígenes de la ortografía española. Esa sistematización alfabética está ahí. Runcat, lo mismo stertat, runcat, ronca, pues es un ejemplo muy bonito también de formación popular. Y antesol, aquí veis la palabra sol, sol solis, ante, obliga a que vaya con formación en solem o sole, pero figura como sol, exactamente igual que hoy. Y voy a terminar enseguida. Con este epígrafe del escritorio de San Millán en la génesis de la escritura, esto va a ir muy rápido. Son bastantes los testimonios, pero Almudena voy a seleccionar alguno nada más, porque ya es demasiado tarde. Entonces, vamos a ver. Esto que veis aquí es una formación, esta es una formación que decimos vulgarmente de nota o para nota, realmente es así. Es que el texto latino dice, et habitationes, primera línea, habitaciones, te con i, latina, lo cual quiere decir que esto es antiquísimo. Esa i latina ahí en habitaciones, en ese latín con un tan corta, eso es antiquísimo. Díaz, y estamos de acuerdo, puede ser anterior al año 900. Habitaciones, arriba, el texto de base. Antique, desolabuntur. El verbo que me interesa latino es desolabuntur, desolar, desolar. ¿Y cómo es una pasiva? Desolabuntur, en futuro. Serán desoladas, desolabuntur. Pero claro, es que desolabuntur, las habitaciones desoladas, destruidas, arrasadas. Eso es lo que se quiere decir en el sentido de este texto. Necesito glosa, venga la glosa. Y la glosa es nafregarsán. Nafregarsán. Esto es lo original de este monasterio. Un futuro como naufragare seavente. Cuidado, naufrago, naufragas, naufragare, más se, más avente, presente de indicativo, como os lo he indicado antes en el futuro, nafregarsán. Casi nada. O sea que se ha producido una síncopa de los sonidos, se está escribiendo lo que se oye en la calle. Eso es lo nuestro, escribir lo que se oye en la calle. Esa es la nueva scripta, esa es la originalidad emilianense. Reflejar lo que se oye en la calle, que no es nada fácil, a veces no es nada conveniente. Claro, con perspectiva de siglos, no es conveniente. Claro, porque lo que se escribe hoy aquí, en Rosario, y lo que pronunciáis los rosarinos de pro, tiene muy poco que ver
muchísimas veces. Entonces, para un intérprete pasados 500 años de vuestra pronunciación, a partir de esa grafía, de esa letra, pues no tiene nada que ver. Con lo cual, entorpece, claro, si tú pones ahora la pronunciación exacta, lías, claro, pero esa mía se hace. Lo original es que llega un momento en que no se hace caso a los monjes de Cluny, como se viene diciendo desde el punto de vista histórico. A mi juicio, ya en ese siglo X y antes, los monjes franceses y los monjes de San Millán y los de Silos y los de San Martín de Albelda, como os lo he probado, tienen contactos y se prestan sus libros y se prestan sus modos de escribir. Y esos monjes franceses ya saben escribir a la francesa, a cada sonido una letra, a cada letra un sonido. No a la latina, sino a la francesa. Pues esto es lo que haremos aquí, pero no en el siglo XI, como se dice con los monjes, a finales del XI, con los monjes de Cluny, antes ya se ha producido ese fenómeno. En el siglo X, en la primera mitad del siglo X, ya escribimos a la española, nafregarsan, es decir, se destruirán, ese es un futuro, con el se metido dentro. Además no ponen nafregarsean, sino que la gente decía nafregarsan. El se, que lo diríamos hoy, con el se pleno, an, pues no, nafregarsan, incluso elidiendo una de las vocales, porque es como lo pronuncian vulgarmente. Y ya está. Bien, voy a saltarme, estos son todo japas, son palabras de verdad súper interesantes, además compuestas, alquieras, de almas, volver o querer otra vez. Esto no se da en ninguna otra parte más que en nuestras glosas. Japas, no se ve en ningún sitio, pero ¿cuánto tiempo tuvo que transcurrir pronunciando estos sintagmas en el territorio riojano, en el territorio burgalés, castellano, alquieras, forsitan, quizá, por ventura, alquieras? ¿Cuánto tiempo dirían esto? Y luego ya desaparece ese alquieras, para nada. Y como alquieras, quiscataquí. ¿Pero qué es eso de quiscataquí? Un pronombre demostrativo como quiscataquí, o indefinido, mejor. Quiscataquí, caquisque. En La Rioja decimos mucho caquisque. Caquisque con su responsabilidad. Cada cual con su responsabilidad, que es lo mismo. Cada cual caquisque con su responsabilidad. Quiscataquí, ya está aquí en las glosas, pero mucho más complicado. Quiscataquí, fijaos bien qué locución. Y todo eso reflejado por escrito. Es un romance muy vivo. Y esto va también para los de Albelda. La galea es una cáside albailda. Cáside albailda. Precioso el arabismo. Baida significa el huevo. Albaida. La galea es el casco. Claro. Entonces, si es de hierro o es de cuero, pues se llama galea, se llama casis, casidis, pero son sinónimos. Galea, cáside, pero albailda. Ahí está el arabismo, que no se da en ningún otro diccionario del mundo. Primera documentación de este albelda, que significa el huevo, es decir, el casco. Y aquí, en esta última línea, etequolum efipia aljácamas y befreni, las aljácamas, otro arabismo, son precisamente los frenos que llevan los caballos, el atalaje para frenar al caballo, eso es la aljácama. Primera documentación, iba a decir única, pero no. Hemos documentado en León otra forma alfácama, pero posterior. Este aljácama, incluso con la H que está representando la aspiración del arabismo, y fijaos bien, y con la tilde, y con el acento, aljácama. No digáis aljácama, aljácama, que es un acento del tiempo. Así que el acento, claro que tiene virtud. Para que pronunciéis bien, aljácama, pero no aljácama. Es un precioso arabismo también. A propósito de las formaciones en or y los femeninos en ora. La doctrina es superiora. ¿A partir de cuándo el femenino puede obtener una moción o un sufijo propio para ella? Siglo XIV. Hasta entonces se dirá aves cantadores. Eso estaba en Berceo, en la introducción de los milagros. Aves cantadores, pero no cantadoras. Las espadas tajadores, pero no tajadoras.
¿verdad? Y eso es lo que se corre, lo que se ha extendido. A partir del siglo XIV, los adjetivos enor, superior, toma el femenino enora, superiora. No. Ya tenemos testimonios en el siglo X, como veis, occipitium, el occipicio es posteriora, que se ve magníficamente, pars capitis, la parte posterior de la cabeza. Esto es un adjetivo terminado en or, de los adjetivos latinos en or, que fuerza la presencia, porque pars partis es femenino, de concordar con ese femenino en a posteriora. Es decir, siglo X ya están en juego las terminaciones en a, en los adjetivos en or. Es un ejemplo brillante, espléndido. Terminamos de la siguiente manera. El escritorio de San Millán de la Cogolla en la formación del alfabeto español. Mirad, esto que sigue ahora, esto vendría a ser, digamos, el alfabeto de la letra visigótica del siglo X. Ahí lo tenéis. Así que hay dos A's, una B, una C, dos D's. Aquí podríamos estar largamente para ver los valores distintos que tienen cada una de estas consonantes. Dos D's, las E's hasta tres E's distintas, la F, la G, la H, la I, otra I alta, otra I baja, o sea que I's hay tres, cuidado, y esto no se suele respetar. Una K, una L, una M, N, O, P, Q, R, S, la R y la S se distinguen difícilmente. Dos T's, la U, la V, que está ahí con la O debajo, corrigiéndola, la X y la Z. Esta es una lámina simplemente que quiere daros a entender que había distintas posibilidades de representar consonantes. O sea, que no es como ahora, que a cada letra le corresponde un sonido y a cada sonido una letra, que no. Pero es que esta variación de que hablamos tanto, hay que aplicarlo no solo a la morfología y al léxico, sino que hay que aplicarlo también a las letras. Y este era el criterio que había entonces. Y se entendían muy bien. De manera que la palabra, una ñ, se podía escribir, bueno, yo he llegado a documentar hasta 14 formas, pero en San Millán se ciñen, ya van sistematizando. Y la ñ, la palatal, que no existe en latín, este es el problema, es que la ñ no existe en latín. ¿Y cómo escribo una ñ sin la ayuda de las grafías latinas? Yo no me invento nada desde el punto de vista gráfico, pero sí la combinación de grafías con las que voy a representar un sonido. La ñ es de las problemáticas. Además, la ñ la tenemos en España y nos interesa especialmente. Bueno, pues la represento como constrignitu braczaret, con una n solo. Por lo año pleno, dos n's. Ahí está el origen de nuestra ñ. Supongo que lo sabéis casi todos esto. El año pleno, que viene en la segunda, año pleno, pues hay dos n's. Entonces, abrevio y pongo una abreviatura, una tilde, que es marca de abreviatura sobre la n. Esa tilde es el origen de la grafía de la ñ. Ya está. O sea que la ñ lo que tiene es arriba una abreviatura, porque representa dos n's históricamente. Esto, el anno, etimológico, lo puedo poner o con una n o con una n más la abreviatura encima, y ese es el origen de nuestra ñ. Pero esa abreviatura encima de la n será más tardía. Aquí todavía lo escribo con dos n's. O bien, como en os entiestes testimonio, con una n y una i. O entraña, arriba, entraña, con una i y una n. O mientras preñaret mondo sedere, con preñaret una i, una n y una n. A veces hasta 4 letras para un valor fonológico. Y se entienden muy bien. Y abajo del todo, utilizando la formación gráfica etimológica del verbo teñir, pues qui tiñen, lures faces, no se veían faces, lures faces, sus, lures, y lorum, sus, la loro, italiana, loro, lures, existía ese pronombre también, en el español primitivo, lures faces, y dice, tiñen, ng, esa ng hay que saberlo, eso vale ñ, o sea, 3 y 3, 6 modos de escribir la ñ, perfecto. Y esto se da en las glosas emilianenses y en las silenses. Lo anterior era de las silenses. En las emilianenses es igual,
porque arriba tenéis dueño, en la segunda línea, escrito con una N, dueño, pero aquí la galea se escribe como bruña, como una I y una N, aunque no se ve muy bien. Arriba señale, se escribe con una I, una N, una G y una N, casi nada. 4 letras diferentes para la ñ. Inmediatamente después pugna de velum, pugna velum, una G y una N. Y aquí, finalmente, el alueñe seferán, alueñe, o sea, una N y una G. El sistema es mucho más complejo, mucho más rico. Obedece también a criterios artísticos, caligráficos, que los hemos eliminado de nuestro sistema alfabético por completo. Por completo. Ese criterio no vale de nada. Todos estos textos de que os estoy hablando, sobre todo los diccionarios, nos han planteado una duda. ¿Existe un diccionario latino-romance o no? Y ahí hemos peleado muchísimo. Bien, existe un diccionario latino-romance. Es decir, la palabra latina ya empieza a no comprenderse del todo bien y entonces requiero de una formación que es más comprensible. Porque al deciros yo latino-romance no me estoy expresando del todo bien. Cuidado, hasta Gonzalo de Berceo. No hay más que una lengua, que es la lengua latina. Quiero hacer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, que non so tan letrado por fer otro latino. Es decir, que el idioma se llama latín, como hoy el griego se llama griego. En todo caso diremos griego moderno, frente al griego clásico, pero la misma denominación. Pues en este caso, en Berceo, todavía no hay conciencia idiomática de dos lenguas distintas, sí de registros idiomáticos diferentes, registros, lo que llamamos técnicamente lenguas funcionales, pero no de ninguna manera idiomas distintos. Entonces, este problema tenemos los lingüistas. ¿Hay un diccionario latino-romance? Por la presencia de lo que os vengo explicando, tengo que concluir, no. Las formas mentales de aclarar no solamente van del latín al romance, sino que también van del romance al latín, o incluso pueden ser las dos formaciones romances. Termino entonces con esta explicación, que es, primero, en la segunda línea, mortariola diminutivo, mortariola, y la formación romance, morteras. El mortero, la mortera. Es que es preciosa la formación, porque esto tiene un sufijo romance total. Y ojo, ha necesitado siglos y siglos de evolución para llegar a esta solución definitiva. Es decir, mortaria pasa por ser mortaira, pasa por ser morteira, pasa por ser morteera y pasa por ser mortera. Calculad 4 siglos aproximadamente para este fenómeno. Entonces, mortariola, morteras. La forma mortariola latina, glosada, explicada como morteras, con una forma mucho más entendible, digámoslo así, ¿no? Si hubiera muchos casos como este, diríamos, sí, hubo un diccionario latino-romance, pero el siguiente ejemplo dice, volvemos otra vez, malagrama, herba venenosa, en la tercera línea, malagrama, herba venenosa, la hierba venenosa, malagrama, ¿qué es eso de malagrama? Se dice hoy malagrama. ¿Has cortado ya la malagrama? Bueno, pues la malagrama es la malagramina. Eso es el latín. Malagramina, evolucionado es la malagrama. Aquí tenemos la formación rara, exótica. ¿Qué es eso de malagrama? Hay que decirlo bien. Herba venenosa. O explicarlo. Explicarlo. Herba venenosa. Es decir, que aquí la formación más popular, malagrama, se explica con la formación más latina, herba venenosa. Por lo tanto, pudo efectivamente darse el caso de diccionarios con latín y romance, pero plantean muchas dudas porque las explicaciones también son a la inversa. Y finalmente, y termino ya definitivamente, aquí hay un ejemplo que es en la tercera línea, dice menadro circilio. Este es muy complicado. Menadro, nos podéis hacer idea de lo que significa. Menadro es un venao, es decir, un ciervo del monte que se va a cazar, el venao.
Eso es el menadro. Ayer hablábamos de esta cuestión de confusión de B y M. Aquí tenéis un ejemplo precioso. Desde el venatum al menadro. Pero es que además se agrega que en el venatum la T ha pasado a evolucionar a una D. Pero como la T más R priva al grupo de la R para dar T solo, a la inversa ocurre que, como en el caso de venatum, se interpreta que en el étimo había una T y una R. Es decir, que menadro parte de venao. Casi nada. Encontrar esta solución totalmente romance es verdaderamente complicado. Y el ircus o fircus, con un diminutivo firciello, al final acaba en reducción de ese diptongo diciendo fircillo, el fircillo. ¿Qué eso significa en latín? Fircus. El fircus, ircus, es el venao. El irco, que también se llama así, pero en su formación fircillo, no firciello siquiera, castiella, sino fircillo con reducción del diptongo, es una forma totalmente romance. Recapitulo entonces y termino. Vamos a tratar de hacer un poco de honda filosofía de las lenguas y del lenguaje, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Y eso significa que vamos a tratar de eliminar la metáfora, vamos al grano. Tolgamos la corteza, tollamos la corteza, al meollo entremos, decía Berceo en la introducción, vamos al meollo, quitemos la corteza, quitemos las metáforas, porque nos hacen mucho daño. Cunas, nacimientos, bajidos, balbuceos, todo esto científicamente hace daño. Y las personas entienden bien el fondo de la cuestión si se les explica con un poquito de claridad la cuestión. Vayamos a explicar las cuestiones de verdad con claridad. No pasa nada, a San Millán no le pasa nada por eso, al contrario. Creo que aquí ha quedado mínimamente al descubierto que tenemos, primero, una cantidad de testimonios como no hay en ningún otro lugar, posiblemente de todo el occidente romance. Segundo, la calidad, que tampoco tenemos calidad similar en el occidente romance. Y en tercer lugar, antigüedad, evidentemente, porque la oración con ayutorio de nuestro dueño en limpio, ¿cuántos siglos escucharon ese rezo detrás de una plática, detrás de una homilía? Hay que calcular bastantes siglos y eso se pronunciaba más o menos igual, más o menos igual. Es decir, un señor del siglo VI entendería el texto del siglo X y a la inversa. Por lo tanto, cuando hablamos de antigüedad, debemos tener siempre presente este comentario que os acabo de decir. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido demasiado pesado. Y si tenéis algo que preguntarme, aquí estoy. Bueno, le vamos a agradecer acá a Claudio García Turza y a Almudena Martínez Martínez, realmente por esta velada de todo el día y un recordatorio del Centro Riojano Español. A ver, Antonio, lo repartes. Vieja de mi tierra que es Logroño. Yo le canto a Logroño que en La Rioja nací y en la Ribera del Ebro yo lo aprendí. En La Rioja nací, en La Rioja nací y el cariño a mi tierra lo canto así.